ese mapa nosotros utilizamos los índices climáticos. ¿Ya? Se han generado índices o varios estudiosos, varios climatólogos han desarrollado índices, ¿no? Como Holdridge que conocemos, como Lyman, como Torway, han desarrollado pues índices, ¿no? Que nos permiten elaborar eh, el, el mapa de un determinado lugar. ¿Para qué nos sirve el mapa del clima? ¿No? Nos sirve para la gestión de los recursos naturales, ¿no? Para la gestión del territorio, en principio, ¿no? Entonces, lo utilizamos en los diferentes instrumentos de gestión territorial, ¿no? En los planes de ordenamiento territorial, en los planes de adecuación territorial, en la zonificación económica y ecológica, ¿no? Y nos es decir, va a ser una herramienta muy importante en la gestión integral del territorio. Entonces, como les decía, ¿no? Los datos que vamos a utilizar, principalmente los datos más importantes para elaborar los mapas climáticos van a ser la temperatura y la precipitación, ¿no? Como ya hemos mencionado en cursos anteriores, ¿no? La temperatura y la precipitación son las que determinan el patrón climático, ¿no? Están, por supuesto, los otros elementos también que influyen en las condiciones ambientales de un lugar, pero es la temperatura y la precipitación las que van a determinar el patrón climático. Es más, ¿no? Cuando hablamos del clima, ¿no? Siempre vamos a describirlo en base a esas dos variables. Y los insumos que vamos a tener para poder eh, elaborar el mapa climático van a ser la temperatura o la precipitación, la humedad del aire, ¿ya? En algunos casos, ¿no? Vamos a utilizar eh, informaciones combinadas, ¿no? También se utilizan informaciones ecológicas, ¿no? Informaciones agronómicas para poder obtener la, la información o los índices que nos van a llevar a elaborar un mapa. Los índices climáticos más conocidos son el índice de Köppen, ¿no? Que utiliza, ¿no? La precipitación y la humedad del aire dentro de su análisis, ¿no? Y determinación. En el caso de Torway, ¿no? Uh, utiliza tanto la precipitación como la humedad relativa y la temperatura. Después tenemos otras, las ecológicas, ¿no? De LAN o las agronómicas de UNESCO y FAO, son otro tipo de índices donde se utiliza, ¿no? Eh, los datos climáticos, ¿no? Y para obtener índices climáticos. Entonces, el mapa que utiliza el Perú y que se ha elaborado, o el último mapa que se ha elaborado, ¿no? Muy recientemente, en el año 2020, ¿no? Se ha elaborado en base a la metodología de Torway, utilizando las fórmulas que ustedes observan ahí. Tenemos precipitación y temperatura como los datos, ¿no? Que van a considerarse en estos índices, ¿no? Y que van a determinar las diferentes regiones climáticas. Por ejemplo, tenemos el índice de clasificación del índice de precipitación efectiva. Entonces, el índice de precipitación efectiva, ¿no? Se ha determinado índices con esa valoración que ven ustedes ahí, de mayor a 4,86, ¿no? A menor a 2,80, ¿no? Y en base a esos valores no se determina si es muy lluvioso, semiseco, semiárido o árido. Y ahí está la simbología, ¿no? Y las zonas de referencia, ¿no? A donde se encuentran los lugares con este índice
de precipitación efectiva, ¿no? Por ejemplo, muy lluvioso la selva, ¿no? Lluvioso los bosques, semiseco el pastizal, semiárido la estepa, ¿no? El árido el desierto. También respecto a la temperatura, tenemos el índice de la eficiencia térmica. Y ahí, como ven ustedes, la valoración va de mayor a 127, ¿no? Y el menor es cero. Entonces, los el tipo de zonas climáticas con este índice vamos a tener cálido, templado, frío, semifrígido, frígido, glaciar. En las zonas de referencia, vamos al tropical, mesotermal, microtermal, la taiga, tundra y las zonas de los nevados, ¿no? Están considerados como el carácter glacial, ¿no? Entonces, este mapa climático que se ha elaborado, ¿no? El último mapa climático, eh, para ese mapa se ha utilizado la data de estas estaciones meteorológicas o climatológicas, ¿no? Meteorológicas porque también miden las condiciones temporales como lo ven de las condiciones climáticas, ¿no es cierto? Porque el resultado del promedio, de los promedios van a ser los datos climáticos, ¿no? En sí, lo que miden instantáneamente son los datos meteorológicos, porque van midiendo, ¿no? En el instante, ¿no? Son los promedios diarios que van midiéndose, ¿no? Y luego eso se va a promediar y va a dar justamente las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, en el Perú, Senami, para este mapa, ¿no? Ha considerado 483 estaciones meteorológicas, ¿no? Y ha tenido apoyo también de 11 estaciones meteorológicas del Ecuador, ¿no? De 3 estaciones meteorológicas de Colombia, ¿no? 3 estaciones meteorológicas de Brasil, ¿no? Y 4 estaciones meteorológicas de Bolivia. Entonces, con esas estaciones meteorológicas, ¿no? Se ha elaborado el mapa climático. Me faltó ponerles el mapa. ¿Ya? Entonces, en base a esa información, se ha obtenido el mapa climático actual del Perú. Les voy a poner un link para que vean ustedes todo el proceso de elaboración del último mapa de este último mapa del Perú para que ustedes puedan tener una información más completa. ¿Ya? Hay una eh, especialista del CENAMI que explica toda la elaboración del último mapa climático del Perú. Voy a poner el link para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Pero, pues, el otro recurso que también es importante evaluarlo, que es el agua, ¿no? Ahí vamos a tener objetivos diferentes en la medición de los recursos hídricos. ¿Cuáles serían esos objetivos? ¿Por qué nosotros evaluamos la calidad? ¿Por qué evaluamos los recursos hídricos? Por la gran cantidad de recursos hídricos que hay dentro del territorio. Ríos, el mar. Ya, Subsistencia de la vida, o de los seres vivos, o muy bien, ecosistemas. Raúl.
Bueno, el objetivo principal es conservar. ¿Sí, Patricia? No, disculpe, ingeniero, quería decir por rentabilidad. Muy bien, también la rentabilidad. Perfecto. Bueno, el objetivo más importante porque evaluamos los recursos, como bien sabemos, es la conservación, ¿no? Entonces, en este caso, no solamente la conservación del recurso hídrico, sino también la conservación de los ecosistemas acuáticos. Entonces, ah, después de los suelos, ¿no? La segunda fuente de alimentación del planeta vienen a ser los ecosistemas acuáticos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos conservar estos ecosistemas y los servicios ecosistémicos que nos brindan, ¿no? Acuérdense que eh, los mares y los ríos también, ¿no? Realizan bastante fotosíntesis y capturan bastante carbono, es decir, regulan las condiciones climáticas, ¿no? Las condiciones atmosféricas, la calidad del aire. Em, por eso es importante, ¿no? Un objetivo importante viene a ser la conservación de los ecosistemas. Después tiene que ver también con la conservación de los recursos hídricos en sí, ¿no? Conservar la cantidad de recursos hídricos y también conservar la calidad de los recursos hídricos. Entonces, para eso necesitamos medir nosotros una serie de indicadores, parámetros, ¿no? En principio, ¿no? Cuando hablamos de ecosistema acuático, los parámetros que determinan el funcionamiento del ecosistema acuático. Esto ya hemos visto en ecología, ¿no? Ustedes deben recordarse, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros que determinan el funcionamiento del ecosistema acuático, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cantidad de materia orgánica? Materiales de tocar. Salinidad. Ya, lo están observando ahí en la diapositiva. ¿Cuáles son? Oxígeno disuelto. Ujú. Esos que están viendo ustedes que también se denominan factores limitantes son los que determinan el funcionamiento del ecosistema acuático, es decir, la luz. Ningún ecosistema, ¿no? Puede funcionar si no hay luz, porque la luz ya sabemos que es la fuente energética para la productividad primaria, es decir, para la fotosíntesis, que va a ser posible la formación de la vida, la materia orgánica, que es la base para todo el ecosistema, ¿no? Entonces, la luz es importante, ¿no? Por eso es que hay zonas, ¿no? En el mar que son profundas donde ya no hay, ¿no? O hay escasa vida, ¿no? Escasa formación, o sea, ¿no? Va a depender de la profundidad, ¿no? Entonces, o hay zonas en el planeta que hay muy pocas horas de luz, ¿no? Donde hay pocas, ¿no? Posibilidades de fotosíntesis. Entonces, la cantidad de horas de luz, ¿no? Eh, eh, la profundidad del agua, etcétera, eso va a influir en el ecosistema. Otro factor limitante es el dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el dióxido de carbono? Porque la materia orgánica está conformada por más del 50% de carbono, y el carbono que va a ser parte de la materia orgánica se obtiene del CO2. Entonces es necesario que exista CO2, ¿no? En el agua, ¿no? A pesar que en estos tiempos, como ya sabemos, por la alteración del ciclo del carbono, pues hay un exceso de este gas, ¿no?
¿Y por qué hay exceso de gas en el agua del CO2? ¿Se acuerdan de ecología? ¿Por qué había exceso al mismo ritmo que va incrementándose en la atmósfera el CO2 por las actividades humanas? También se va incorporando en el agua, en los mares, ¿no? En los demás ecosistemas. ¿Por qué sucede esto? Hemos dicho que el agua es una sustancia, ¿no? Altamente soluble, ¿no? Soluble para sólidos, pero también para ciertos gases como el CO2. Entonces, el CO2 es un gas que es altamente soluble en el agua, por eso es que se va incrementando a medida que se incrementa en la atmósfera. Algo que no sucede con y además el CO2 en el agua. ¿Cuáles son las fuentes de CO2 en el agua? Los animales. Plancton, Saúl, algas, fitoplancton, algas o plancton. ¿son la fuente de CO2? ¿Qué proceso es la fuente del CO2? La Descomposición. Ya, descomposición, una, pero la más importante, respiración, respiración. ¿Sí? La respiración. Esa es la fuente de CO2 en el agua, ¿no? Y otra viene a ser el aire, porque en el aire ¿no? También se interactúa con el agua, y entonces el CO2 del aire también se incorpora al agua. ¿Sí? Pero ya en el agua, cuando hay un ecosistema desarrollado, hay bastante CO2 por el proceso de respiración, que es la forma como se devuelve el CO2 ¿no? al agua y al aire. Entonces, de esa forma, en el agua lo vamos a encontrar al CO2, ¿no? Sin embargo, hay zonas donde ¿no? disminuye, ¿no? En zonas, por ejemplo, donde hay poco, los ecosistemas son poco desarrollados, ahí no hay CO2, ¿no? La única fuente es el aire. Entonces, pero en las zonas, ya cuando hay un ecosistema desarrollado, ¿no? El CO2 se va reciclando, ¿no? Por este proceso de respiración. El oxígeno disuelto, contrariamente al CO2, ¿no? Es un gas que no es soluble en el agua. Es un gas que tiene menos solubilidad. No es que sea soluble, tiene menos, ¿no? solubilidad en el agua. ¿No? Se incorpora al agua, ¿no? Siempre y cuando exista un proceso de ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la fuente de oxígeno en el ecosistema acuático? Las algas. Muy bien, la fotosíntesis, ¿no es cierto? Bueno, las algas, en el ecosistema acuático las algas, ¿no es cierto? Son las que, estas talofitas, ¿no? También se llaman, ¿no? Son las que van a desarrollar este proceso, ¿no? Y van a producir el oxígeno disuelto, ¿no? El proceso de la fotosíntesis. Pero también tenemos otra fuente, que es el aire, ¿no es cierto? Pero ¿qué es necesario para que el oxígeno del aire pueda incorporarse al agua? No es tan fácil como el CO2, que solamente en su interfase, digamos, pueda incorporarse. En el caso del oxígeno es necesario que haya un proceso de mezcla, ¿no? Es necesario que haya un proceso de turbulencia, ¿no? Por eso decíamos que en los ríos turbulentos o en el mar donde hay
acantilados, ahí son zonas donde hay mayor oxigenación, ¿no? O cuando hay fuerte oleaje, ¿no? Ahí es donde el- el agua se oxigena. Entonces, esas son fuentes de oxigenación. Aparte también que en el caso del oxígeno, ¿no? La temperatura es muy, muy importante, ¿no? Entonces habíamos dicho que hay una relación indirecta entre la temperatura y la solubilidad del oxígeno, ¿no? Es decir, a menor temperatura, ¿no? Mayor solubilidad del oxígeno, ¿no? Y esos son justamente las razones, las causas por las que nuestro mar peruano es muy rico. Una de las, ¿no? de las causas es que tiene procesos que favorecen la oxigenación, ¿no? Uno, porque estamos en una zona bastante turbulencia, hay muchas olas, ¿no? Segundo, que hay bastante actividad fotosintética, ¿no? Tercero, que las temperaturas del agua fría favorecen la solubilidad. Entonces, eso hace que haya, ¿no? Valores, ¿no? de 7 ppm, ¿no? En promedio en nuestro mar peruano, ¿no? Luego tenemos la temperatura, que también es, ¿no? La temperatura apropiada para que se desarrollen los organismos, ¿no? 14 grados centígrados, ¿no? Temperatura apropiada, de ahí puede ser, eh, haber tolerancia para ciertos organismos que pueden tolerar, ¿no? Altas temperaturas, otras pueden, ¿no? tolerar bajas temperaturas, ¿no? Lo que hemos visto con Shelford en ecología, ¿no? Los rangos de tolerancia. Por supuesto, ya cuando hay vertimientos que pueden alterar la temperatura, donde va a afectar, ¿no? Al ecosistema. Los nutrientes, ¿cuáles son los nutrientes en el agua? ¿Cuáles son los compuestos nutrientes en el agua? Los principales compuestos nutrientes del agua, ¿cuáles son? Nitritos, nitratos, fósforos, fosfatos, Ajá. carbonatos, no, carbonatos no. Silicatos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esos son los compuestos más importantes en el funcionamiento del ecosistema acuático. ¿Ya? Nitritos, nitratos, fosfatos, silicatos, carbonatos también en menor medida, pero los cuatro, ¿no? Son importantes, ¿no? Forman parte de la composición de los organismos hidrobiológicos. También tenemos el pH como un parámetro importante en el funcionamiento del ecosistema acuático. ¿Cómo se mide la luz en el agua? ¿Cómo se llama la zona que tiene luz en el agua? Zona fótica. Muy bien. ¿Cómo medimos la profundidad de la zona fótica, es decir, la zona iluminada? ¿Cómo le medimos esa? Por la densidad sería del medio. Ustedes llevaron oceanografía, pero no hicieron práctica de campo, ¿no? No, no hicimos. Si se refiere a algún instrumento, los radiómetros, No, no es esa. No hicieron práctica, ¿no? Pues sería importante que puedan realizar, ojalá que ahora están llevando agua, pues, ¿no? Y deberían viaje. hacerla. ¿A eso? Que sí, que
Sería mejor hacer un viaje. No necesariamente un viaje, porque el mar lo tenemos acá, ¿no? Una salida nomás y el río, si uno quiere medir el río, está acá nomás tenemos el río Rima, que está, ¿no? Es un gran material didáctico para nosotros si queremos, ¿no? Ver cómo funciona, ¿no? Cómo está degradado ese ecosistema más bien. Y tenemos al mar que está cerquita para ir a hacer cualquier medición. Es cuestión de ir a hacer esas mediciones. Entonces, la luz, porque la profundidad de la zona fótica se mide mediante con un disco blanco, se llama disco Secchi. Si uno va a la embarcación o si hay un muelle, por ejemplo, vas al terminal, al fin del muelle y de ahí lanzas ese disco y miras hasta qué profundidad lo puedes ver al disco Secchi y luego se mide la profundidad, ¿no? O sea, la cuerda, cuánta profundidad ingresó, ¿no? Esa es una forma de medir. Ahora hay con rayos láser también instrumentos para medir la profundidad de la luz. Hay instrumentos. Entonces, de esa manera se mide la zona fótica. ¿Ya? El instrumento tradicional, como les digo, es un disco, se llama disco Secchi, es un disco blanco metálico, nada más que se lanzan de las embarcaciones y luego se mide la profundidad a la que ha ingresado el disco. ¿No lo hemos visto eso en el laboratorio? No, no. Sí. No que recuerdo, profesor. Bueno, No, ingeniero. tenemos que verlo, ¿no? O hacer una medición, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo se mide el CO2 en el agua? Para medir el CO2 se toma muestras, y ahí se analizan en el laboratorio. El oxígeno disuelto, igualmente, se toma muestras y se analiza en el laboratorio. Pero también ahora hay equipos, ¿no? Se llaman multiparámetros. Ustedes van a llevar ya seguramente en su salida, ¿no? Que van a hacer al campo con Aldo, que van a salir a medir en los ríos. Ahí van a medir pues con el multiparámetro, por ejemplo, el oxígeno disuelto, la temperatura, el pH. Todo esto se mide con un multiparámetro. Son sensores que miden esos parámetros. Pero ya saben que estos equipos automáticos in situ, se llaman in situ porque se miden en el lugar, ¿no? Son válidos siempre y cuando estén calibrados. ¿Ya? Entonces, si no están calibrados, no sirven. Entonces, todos estos equipos automáticos que nos permiten medir in situ estos parámetros tienen que ser calibrados. Y muchos de ellos, por ejemplo, en el caso del pH, ¿no? La calibración se hace por cada estación de medición, ¿ya? Sobre todo cuando variamos la altitud de la medición, ¿no? Si mido, por ejemplo, a 50 o a 100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y luego voy a medir a 200 metros, o sea, estoy ascendiendo, tengo que volver a calibrar mi pHímetro porque eh, varía bastante, ¿no? Entonces, siempre hay que calibrar esos equipos para poder obtener información válida. En los ecosistemas lóticos, vamos a tener, bueno, en realidad en todos los ecosistemas, pero aquí les pongo, ¿no? El diagrama, el esquema de un ecosistema lótico. Vamos a tener 4 dimensiones que evaluar, parte de esta calidad que le estoy mencionando. Una cosa es la calidad y otra cosa es la cantidad, ¿ya? Y también
temporalidad. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? en un río vamos a tener esas dimensiones que evaluar. ¿No? La dimensión longitudinal. ¿No? ¿Cuál es la longitud de un río? Son, son parámetros, ¿no? Que sirven principalmente, y seguramente ustedes ya lo han visto y lo van a ver, ¿no? Cuando estudiamos la hidrología, ¿no? O la gestión de las cuencas hidrográficas, ¿no? Ahí son muy importantes, ¿no? La, la longitud, la dimensión longitudinal del río, ¿no? Las cotas, es decir, la, la pendiente del río, la zona más alta, la zona más baja, ¿no? El triángulo equivalente, el índice de compacidad, son parámetros muy importantes en la hidrología, ¿no? Que nos sirve para la gestión de la cuenca, ¿no? Por ejemplo, el índice de compacidad, no lo tengo aquí porque no son los que utilizan ya, ustedes lo ven en otros cursos, ¿no? El índice de compacidad es muy importante, ¿no? Siempre en el estudio de las crecientes y eh, de la escorrentía, ¿no? De los ríos, ¿no? Muy importante para aplicar medidas de prevención. Eh, ¿Ya? El rectángulo equivalente nos permite gestionar la cuenca en sus diferentes zonas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, cuando estudiamos al río, ¿no? Vamos a tener esas cuatro dimensiones, ¿no? La dimensión longitudinal, es decir, la longitud del río y cómo, ¿no? La pendiente del río, ¿no? La dimensión lateral, el ancho del río, ¿no? Cómo las características del cauce, ¿sí? Y cómo se comporta ese río, ¿no? A nivel, ¿no? Cuánto se cubre en época de creciente, ¿no? Y cuánto, ¿no? Queda en época de estiaje, es decir, cuánto es la zona, ¿no? Zona de várzea. La, la dimensión vertical, ¿no? La profundidad del río para determinar los caudales, la velocidad del, del río, ¿no? La velocidad del agua, ¿no? del río, ¿no? También es importante. Eh, y también los índices temporales, ¿no? Cómo evoluciona el río en el tiempo. Entonces hay muchas variables que tenemos que estudiar, ¿no? Para poder obtener información importante, ¿no? Que permita una gestión apropiada de los recursos hídricos, como ven ustedes aquí, ¿no? Aparte de los índices de calidad que mencionábamos, fíjense, estos índices, ¿no? Espaciales y temporales, longitudinales, ¿no? Laterales, verticales, ¿no? Y índices temporales, tanto en tiempos de escalas mayores como de escalas pequeñas, ¿no? Porque cómo varía el río en el año, por ejemplo, también, ¿no? Y cómo, ¿no? se ha formado ese río en tiempos, ¿no? Tiempos mayores, ¿no? Y cómo se comportan, ¿no? Cómo se comportan los materiales en el río, ¿no? De acuerdo a sus características, ¿no? La pendiente, por ejemplo, es un factor muy importante en el comportamiento de los materiales en el agua. No lo voy a explicar aquí porque este curso es más de evaluación y ya no. Nosotros vamos a. Aquí estaba el mapa del clima que me había no lo encontré hace rato, ¿no? Entonces les hablaba del mapa climático, solamente, no, disculpen el desorden, solamente para no dejar de lado, ¿no? Con esa metodología que utilizó Cenami, ¿no? Obtuvo este mapa, ¿no? De 38 climas.
O sea, respecto a un mapa anterior que tenía 27 climas, ¿no? En el mapa del 2020, ¿no? Obtuvo 38 climas. Esto es en resumen, ¿no? La aplicación de este mapa que, como les dije, les voy a poner el, el link para que lo puedan observar todo el proceso. Vamos a pasarnos. Entonces, en esa múltiples dimensiones que existen para la evaluación de los recursos hídricos, se ha creado pues la Autoridad Nacional del Agua, que es la encargada, la autoridad competente para justamente evaluar esas dimensiones. ¿Con qué objetivo? ¿No? La de gestionar estos recursos. ¿No? ¿Qué gestiona? Como dice aquí, gestiona la calidad, gestiona la cantidad, ¿no? Gestiona la calidad, ¿ya? Gestiona la oportunidad, ¿no? Es decir, la demanda, ¿no? Gestiona la demanda también del recurso hídrico. También gestiona la adaptación al cambio climático, pues ahora el clima, ¿no? El cambio del clima, ¿no? Está afectando bastante al ciclo hidrológico, ¿no? Es necesario también ¿no? que se haga un monitoreo, un seguimiento para aplicar medidas, ¿no? Para contrarrestar, ¿no? Ese impacto que puede generar el cambio climático en el ciclo hidrológico. Y también, ¿no? Gestiona la cultura del agua, ¿no? Dentro del uso de los recursos hídricos, ¿no? Influye bastante la cultura, ¿no? De la sociedad para que el recurso sea eh, utilizado de manera adecuada. Entonces, dentro de las entidades competentes tenemos entidades de regulación, ¿no? Como la Autoridad Nacional del Agua o el MINAN, ¿no? Autoridades de fiscalización como OEFA, ¿no? Autoridades de operación, ¿no? Como DIGESA, por ejemplo, ¿no? Y la propia Autoridad Nacional del Agua. Entonces, uno de los problemas muy serios respecto al recurso hídrico es la contaminación. Entonces, mm, por diferentes fuentes que, que genera la sociedad. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Qué fuentes podrían citar ustedes que contaminan el agua? Los residuos domésticos. Los vertimientos domésticos, muy bien. Vertimientos industriales. Los industriales. ¿Qué más? ¿Qué otras fuentes tenemos? La escorrentía agrícola. Vertimientos agrícolas. Muy bien, vertimientos agrícolas.
Entonces hay una serie de vertimientos, ¿no? Por ejemplo, dentro del industrial que citó Patricia, ¿no? Hay varios tipos de vertimientos. Por supuesto, la industria pesquera, por ejemplo, es una de las que mayor impacto ha generado, ¿no? En los ecosistemas. La industria del curtimbre, por ejemplo, también es la industria papelera, ¿no? Son las industrias químicas, son industrias que tienen fuerte impacto en los ecosistemas. Los vertimientos agrícolas también, ¿no? Sobre todo en los ríos y lagos, los vertimientos agrícolas tienen fuerte impacto, están generando procesos de eutroficación, ¿no? En el lago Titicaca, por ejemplo, en el lago de Papucha, hay varios lagos afectados por estos vertimientos, ¿no? Y quizás ¿no? Los vertimientos a nivel espacial, digamos, en el ámbito del territorio, los vertimientos domésticos, ¿no? Porque un gran porcentaje, ¿no? Mayoritariamente, ¿no? Los vertimientos de nuestras ciudades no son tratados, ¿no? La mayoría se vierten directamente a los cuerpos de agua, ¿no? Sea el mar o sea los ríos, ¿no? Y aparte también hay residuos sólidos, ¿no? Porque muchos centros poblados, ¿no? Disponen sus residuos sólidos en cuerpos de agua. Entonces eso genera un fuerte impacto. Entonces, para poder aplicar medidas, ¿no? Que controlen la contaminación del agua, ¿no? Podemos seguir este proceso que ven ustedes aquí, ¿no? El primer proceso, ¿no? El más importante en, en estas fases del control de la contaminación del agua es la evaluación. La evaluación de la calidad, ¿no? de los cuerpos de agua, pero también la evaluación de los vertimientos. Ambos son muy importantes. Entonces, una evaluación apropiada, ¿no? Va a permitir aplicar medidas de prevención, que es la segunda fase. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas medidas de prevención? Bueno, todavía no llevan cursos de gestión ambiental, así que sí entiendo que, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, ¿no? Es un instrumento de prevención, ¿no? Porque se realiza antes que se inicie cualquier proyecto. Esa es una medida, un instrumento político, ¿no? Se utiliza el Estado para poder preservar los recursos hídricos. Pero también hay medidas técnicas. De acuerdo a la evaluación, ¿no? Los resultados de una evaluación de un vertimiento, ¿no? Una empresa puede aplicar, ¿no? O decidir, ¿no? La aplicación de ciertas medidas técnicas para reducir la concentración de sus vertimientos, ¿no? Y que pueda cumplir ¿no? Con las normas, ¿no? Y ahí iba a las otras medidas de prevención, que son los límites máximos permisibles. Y también, ¿cómo se llama el instrumento que se aplica de prevención que se aplica a los cuerpos de agua?
que nos sirve para evaluar la calidad del agua. ¿No eran protocolos? ¿Esos? El protocolo, claro, el protocolo son el instrumento que nos sirve, que nos dan la metodología, los procedimientos para evaluarlo, ¿no? ¿Con qué lo comparamos los resultados que nosotros obtengamos en nuestra medición? ¿Con qué comparamos esos resultados, ¿no? Para poder inferir si es que está bien o está mal la calidad del agua? ¿Sería antecedentes o un monitoreo? Yo creo que todavía no llevan esto, ya van a llevar en su curso de agua, ¿no? Se llama estándar de calidad ambiental, ¿ya? Estándar de calidad ambiental, ¿no? ECA se llama en este caso el ECA de agua, ¿no? Es decir, el ECA de agua, ¿no? Son parámetros estandarizados, pues se llaman estándares, ¿no? Son parámetros estandarizados, ¿no? O sea, son cantidades, ¿no? Eh, que, que nos aseguran de que el cuerpo de agua, ¿no? Es de buena calidad, ¿no? Y está apto para para un determinado uso, porque esos estándares de calidad están eh, establecidos de acuerdo al uso que se le va a dar al agua. Eso es el ECA de agua. Entonces, cuando uno evalúa la calidad del agua, ¿no? Va a utilizar como referencia el ECA de agua. Ahora, ese son instrumentos que nos sirven para evaluarla, ¿no? Y para la prevención vamos a tener, por ejemplo, para los vertimientos, ¿no? Los límites máximos permisibles, ¿ya? Eh, a pesar de que se aplican medidas de prevención, ¿no? Luego de la evaluación, en algunos casos, ¿no? Los vertimientos, como en el caso de las pesquerías, por ejemplo, ¿no? A pesar de las medidas, por ejemplo, de esto hemos hablado también en ecología y recursos renovables, el proceso pesquero, donde decíamos que eh, que la pesquería, ¿no? Tenía tres efluentes, ¿no? Y esos efluentes dependían de las medidas técnicas. ¿Se acuerdan los efluentes de la pesquería? ¿Se acuerdan los efluentes de la pesquería? ¿Chatas? ¿Datas? No. Era pregunta de examen, ¿ah? Justamente esas preguntas de examen que yo les pongo ¿no? En los cursos es porque ustedes lo van a necesitar, ¿ya? La idea de estudiar, cuando uno estudia la carrera, es de correlacionar toda la información que uno va adquiriendo, ¿no? Con los cursos que vamos, ¿no? Que van llevando, de tal manera porque la, la diferencia entre el técnico y el ingeniero es que el ingeniero está, en el caso de nosotros, ¿no? Tiene la capacidad de interpretar la información, tiene la capacidad de interpretar la data o los datos, ¿ya?
Entonces, para interpretar los datos es necesario que nosotros vayamos correlacionando toda la información que vamos adquiriendo en una asignatura con el otro. Por eso hay una currícula secuencial. O sea, no es que no le hemos puesto porque nos ha dado la gana de ponerlo así, sino que, ¿no?, hay una secuencia para que ustedes vayan integrando la información, ¿no?, y vayan interpretando la información, interpretando las causalidades, relacionando las informaciones, ¿no? Si no, cuando terminan ustedes van a ser técnicos más que ingenieros. Entonces, y eso es lo que no queremos. Antes de la currícula actual, por ejemplo, teníamos nosotros dos tipos de profesionales. Uno que era muy técnico y uno que era muy teórico. Entonces, nosotros al fusionar las dos menciones, lo que hemos tratado es que no se dé eso, que no haya un profesional demasiado técnico, ¿no?, que sabe medir todas las mediciones que hay respecto ¿no?, al territorio, ¿no?, pero que no va más allá de la interpretación. Algunos, claro, por supuesto, algunas excepciones, que algunos de ellos que se han logrado capacitar en el extranjero, han mejorado y no han ido más allá de ese nivel técnico, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, los profesionales que muy teóricos, ¿no? Conocemos bastante de la teoría, pero que no poca de la aplicabilidad de esa teoría, ¿no? Pero ahora, ¿no?, con esta currícula lo que queremos es lograr más bien la integración, ¿no?, de las técnicas, la tecnología y el conocimiento. Pero para eso ustedes tienen que ir integrando sus conocimientos, ¿ya? Entonces, justo acá, ¿no?, necesitamos esa información de la pesquería para poder explicarles esto. O sea, la evaluación del cuerpo de agua, la evaluación del mar, ¿no?, conocer sus valores, y del ECA también hemos hablado ahí, seguramente, el ECA de agua, ¿no?, y las medidas de prevención, ¿no? Le decía, en la pesquería, por ejemplo, hay 3 vertimientos. Un vertimiento que es el agua de bombeo. Decíamos que la pesquería, ¿no?, el proceso de la pesquería se inicia con la captura de los peces, que son trasladados en unas embarcaciones, ¿no?, que tarda mucho tiempo en llegar hasta el muelle y poder descargarse, ¿no?, hacia las fábricas donde van a ser procesados. Entonces, no son toneladas de peces, ¿no?, por encima de 100 toneladas. Eso se transporta a las fábricas, hemos dicho, por mediante agua del mar, ¿no? Y esa agua que se utiliza para transportar mediante bombeo, ¿no?, esa agua se devuelve al mar, eso se llama agua de bombeo, ¿no? Es un agua muy contaminante y difícil de tratar porque son grandes cantidades, ¿no es cierto? Y para reducir esa concentración de contaminantes en ese agua de bombeo, se requiere y se obliga ahora que todas las embarcaciones, en principio, ¿no?, tarden el menor tiempo posible en su traslado, ¿no? Pero por sobre todo tengan un sistema de refrigeración, ¿no?, y tamaños adecuados de las bodegas, porque, ¿no?, cuanto más maltratado esté el recurso hidrobiológico, va a generar mayor cantidad de residuos. Entonces, el sistema de bombeo tiene que ser diseñado apropiadamente de acuerdo al tipo de recurso y a la cantidad de recursos, ¿no? Eso va a reducir, ¿no?, la concentración del agua de bombeo, ¿no? Por eso ha reducido ya, ¿no?, porque ya se han aplicado, bueno, en la mayoría de empresas que se dedican a esa actividad, ¿no? Además que pierde mucho dinero también, porque en el residuo, ¿no?, en la materia orgánica, esos residuos son proteínas, ¿no? Entonces, ¿no?, se pierde bastante dinero también, ¿ya? Entonces, ahora, una vez que están dentro de las fábricas, ¿no?, son almacenadas temporalmente para que puedan después procesarse, ¿no? Y ese almacenamiento temporal, ¿no?, genera un residuo también que se llama sanguaza. Cuanto más tiempo esté almacenado dentro de la fábrica el pescado, ¿no?, va a generar mayor cantidad de residuos también, porque va a estar degradándose ahí, ¿no?,
y escurriendo, ¿no? Material, ¿no? Materia orgánica, ¿no? Principalmente sangre, por eso se llama sanguaza, ¿no? Que luego hay, ¿no? También es, ¿no? eh, desechado. A veces, ¿no? Ahora se recupera parte de eso, ¿no? De este material, ¿no? Y luego se vierte, ¿no? Luego en el proceso mismo del cocinado, ¿no? O sea, después de cocinarse el pescado pasa a una prensa donde se separa la parte líquida y la parte sólida, ¿no? Y la parte líquida es el agua de cola o agua de prensa, que es otro vertimiento. Son tres vertimientos ahí. Y cada uno de esos se puede, o la concentración de cada uno de esos se puede reducir aplicando medidas de prevención, ¿no? Medidas técnicas. Entonces, recuerden, entonces yo pregunta para examen, ¿no? ¿Qué medidas son técnicas, qué medidas son políticas, ¿no? Medidas políticas, límites máximos permisibles, estudio del impacto ambiental, ¿no? Son medidas políticas. Medidas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en la pesquería, sistemas de refrigeración, diseños adecuados ¿no? De los procesos, ¿no? Son, de los tamaños, ¿no? Eh, Luego, cuando los vertimientos, a pesar de las medidas de prevención, aún no cumplen con los límites permisibles, no se aplica una tercera etapa que es el reciclaje, ¿no? Cuando es necesario, ¿no? En la pesquería, por ejemplo, lo que les hablaba, ¿no? Que a pesar de las medidas técnicas en el agua de bombeo, o en la sanguaza, ¿no? Queda mucha proteína por recuperar, entonces se aplica un proceso de reciclaje. Luego pasa un proceso de tratamiento, el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que puede ser primario, puede ser secundario, terciario. ¿No? Primario, el tratamiento primario, ¿para qué sirve? ¿Qué se elimina en un tratamiento primario? ¿Alguna idea? No, profesor. En el lago tienen que visitar sí o sí la tarjea, ¿ya? Tienen que visitar sí o sí la tarjea en su curso de agua, ¿ya? Sí o sí, ¿ya? Y van a conocer los tres tipos de tratamiento de agua. El tratamiento primario también se llama tratamiento físico, ¿ya? Y sirve justamente para eso, para eliminar los parámetros físicos, los residuos físicos. Empieza, por ejemplo, en la tarjeta va a empezar con un tamiz, con unas rejillas ¿no? En la toma de agua que va a entrar al RIMA, digo del RIMA a la tarjeta, ¿no? Hay una rejilla donde se quedan almacenados, ¿no? Botellas, ¿no? Que a veces que hasta perros muertos hay ahí, todo eso queda almacenado ahí, ¿no? Los objetos mayores. Eso es, ¿no? El primer tamiz, ¿no? Luego pasa a una sedimentación, donde se van a sedimentar los sólidos sedimentables, ¿ya? Los sólidos sedimentables, eso también tienen que hacer análisis en el laboratorio, ¿no? Cómo se hace eso. Ahí tenemos materiales, instrumentos para que hagan esos análisis en laboratorio. Ahí se eliminan entonces estos componentes físicos. El tratamiento primario es el tratamiento físico, ¿no? Es decir, principalmente se eliminan sólidos, ¿ya? Entonces, incluye tamizado, sedimentación, decantación, eso incluye ese tipo de tratamiento, ¿ya? El segundo tratamiento se llama tratamiento biológico, que es para eliminar materia orgánica, ¿ya? Entonces, ahí se utiliza, hay varias metodologías, una de ellas es el tratamiento, ¿no? Por lodos activados o lagunas de oxidación, ¿ya? Con algas, ¿no? Hay diferentes formas de eliminar la materia orgánica, ¿no? Que ahí en la tarjeta también hacen ese tratamiento secundario, repito, es para eliminar, ¿sí? Los componentes biológicos, ¿ya? Y el tratamiento terciario
¿sí? Es para eliminar los residuos químicos, los más de menor tamaño, digamos, ¿no? Cuando uno quiere ya obtener una, un agua de mejor, apta para el consumo humano. Hay en la tarjeta, en la microfiltración, ¿no? Y la cloración, ¿no? Ya con los elementos muy pequeños que son los microbiológicos, ¿no? Entonces, ya para que sea distribuido a la ciudad, ¿no? La última fase es el tratamiento terciario, en este caso, la última fase que hace la tarjeta es explorarlo, ¿no? Y luego ya lo distribuye. Entonces, que nuestras casas debe llegar con una cierta cantidad de cloro, ¿no? Es la única forma de asegurar que nuestra agua potable, no tenga agentes microbiológicos. Entonces, pero tampoco puede tener mucho cloro. El exceso de cloro, ¿no? En el tiempo puede generar cáncer. Entonces hay una cantidad óptima de cloro. ¿Sí? Entonces, antes Digesa medía el cloro residual en los hogares. Inclusive nosotros en la universidad también, cuando dictaba este curso de aguas, ¿no? Hacía, ¿no? Estaba comparadores para que miran en sus hogares, ¿no? El cloro residual, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento. ¿Ya? Ya tienen idea cuáles son los tratamientos. ¿Ya? Tratamiento primario. ¿Qué eliminar? Componentes, Físico. componentes físicos, ¿no? Físico. Tratamiento secundario, Biológico. biológicos, ¿sí? Y tratamiento terciario, químicos, ¿ya? Químicos. Entonces, cuando se quede un agua ya de muchas calidades, entonces aplica en el tratamiento terciario, ¿no? Ya cuando uno quiere, por ejemplo, agua químicamente pura para laboratorios, ¿no? También es terciario, por ejemplo, la destilación, ¿no? La osmosis inversa o carbón activado, son desionización, son sistemas ya muy avanzados que corresponden al tratamiento terciario. Entonces, ah, en algunos casos, cuando los vertimientos, ¿no? A pesar de todo el proceso del tratamiento, aún pueden tener impacto en los cuerpos receptores, ¿no? Principalmente cuando hay actividad pesquera a gran escala, ¿no? Se aplica, por ejemplo, la disposición final adecuada, ¿no? Por ejemplo, en Chile, ¿no? En las zonas pesqueras, ¿no? Utilizan los emisores submarinos, ¿no? Para poder disponer sus vertimientos lejos de la costa, ¿no? Es decir, ya saben ustedes que a mayor caudal, ¿no es cierto?, que del agua, que tiene mayor capacidad de dilución, ¿ya? Y por lo tanto menor concentración de los contaminantes. Entonces, mientras más te alejas del litoral, ¿no? Vas a tener mayor volumen de agua, de mar, ¿no? Entonces vas a tener mayor capacidad de dilución, mayor capacidad de autodepuración del sistema, del ecosistema, ¿no? Entonces, eso se logra con una disposición final adecuada de estos vertimientos. Entonces, los instrumentos que nos van a servir principalmente para evaluar la calidad del agua, bueno, del aire también lo he puesto aquí, ya, en general, ¿no? Pues, el principal instrumento que nos va a apoyar, nos vamos a apoyar para hacer la evaluación, vienen a ser los protocolos. ¿Ya? Los protocolos, como ya les he mencionado seguramente anteriormente, es el resultado de muchas experiencias. Entonces, en los años 90, ¿no? Cada sector tenía sus propias guías. En los años 2000, al inicio de los 2000, porque en los años 90 no existían ni guías, ¿ya? En los años 90, cuando yo he hecho monitoreos, ¿no? En el 93, 94, por ejemplo, en
eh, y teníamos que generar nuestras propias guías. Cada profesional que nos encargaron de hacer un trabajo de monitoreo, nos íbamos a la biblioteca de IMARPE, de CEPI, de ONER en esas épocas, de DIGESA, ¿no? Y en base ahí a esas informaciones, nosotros elaborábamos nuestras guías para hacer nuestros monitoreos. Eh, y así en los diferentes sectores, pesquero, minero, industrial, ¿no? Y por su cuenta cada sector ha ido generando guías. Pero ya en el año 2011, ¿no? Que se da el primer protocolo de calidad del agua, ¿no? En el caso del agua, en el año 2011, ¿no? Cuando primero el CONAM, antes del Ministerio del Ambiente, existía una institución que se llama CONAM, Consejo Nacional del Ambiente, así se llamaba la institución, cuando todavía no existía el Ministerio del Ambiente, todavía se llamaba CONAM. Entonces, y antes de CONAM era DIGESA. Fíjense, en los años, hasta los años, al inicio de los, no, hasta el año 95, 1995, ¿no? La DIGESA, ¿saben qué es DIGESA, no es cierto? ¿Saben qué es DIGESA? Dirección de Salud. Dirección General de Salud Ambiental, así se llama, ¿ya? Dirección General de Salud Ambiental, ¿ya? Esa institución es muy antigua, ¿ya? Hasta el año 95 era la entidad que se encargaba de todo lo que es agua, ¿ya? Ellos daban las autorizaciones, o sea, no, en ese momento no había ninguna institución más que tenía que ver con el ambiente. No había, por supuesto, MINAM, no había el ANO ni hablar, ¿no? Entonces, hasta ese entonces, esta institución era la encargada, ¿no? O la autoridad competente en lo que era en los recursos hídricos, ¿ya? Ellos eran los encargados de de autorizar, por ejemplo, los vertimientos. Entonces, después del 95 ya se crea primero el CONAM, Consejo Nacional del Ambiente, ¿ya? Y ya es una entidad, ¿no? Que integra ya diferentes sectores, no solamente. Es decir, DIGESA es una entidad afiliada al sector salud, ¿no? Entonces, en ese entonces la prioridad era justamente la salud de las personas, ¿no? El ecosistema, nadie hablaba de ecosistemas en ese momento, ¿no? La prioridad era la calidad de ambiental en función a la calidad de vida, ¿no? De la calidad ¿no? de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que esta entidad era la competente, ¿no? Después se crea CONAM, con el Consejo Nacional del Ambiente, ¿no? Y después el INAM y también la Autoridad Nacional del Agua, que ahora son las entidades competentes, ¿no? Para administrar este recurso. Entonces, pero estas han generado guías, ¿no? Que luego se han convertido en esto que lo conocemos como protocolos. Entonces, el protocolo no es otra cosa que guías, ¿ya? Guías que nos permiten realizar adecuadamente los monitoreos, ¿no? Es decir, evaluar la calidad del agua, o del aire, o del suelo también, ¿ya? Entonces está, por ejemplo, la resolución jefatural del ANA, el último protocolo es del año 2016, ¿ya? El protocolo nacional del monitoreo de la calidad de recursos hídricos superficiales. Después tenemos el ECA también del año 2017, ¿no? Para aguas, el protocolo para el monitoreo del aire del 2019, que es el más reciente,
el estándar de calidad del aire del año 2021. Son las últimas versiones, esto no quiere decir que son desde ahí aparecen, son las últimas modificaciones que se han hecho a estos instrumentos, ¿ya? Porque el primer protocolo de agua, por ejemplo, es del 2011, y el del aire es del 2013, si no me equivoco, ¿ya? Y estas últimas versiones son estas que vemos aquí. El estándar de calidad del aire, la guía para muestreo de suelos, ¿no? Y estándar de calidad ambiental para suelos. Otros instrumentos que nos sirven para poder evaluar la calidad del agua son lo que ven aquí. La clasificación de los cuerpos de aguas continentales y superficiales. Más que clasificación es la categorización de acuerdo al ECA. No sé si lo tengo el ECA para buscar. Probablemente no tengo. Ah, no, sí está. Después lo muestro. Entonces, un instrumento que ha generado la Autoridad Nacional del Agua es esta clasificación de los cuerpos de agua. Es decir, el ANRA lo que ha hecho es evaluar los cuerpos de agua del Perú y los ha categorizado de acuerdo al ECA de agua. Ya, después vamos a ver el ECA de agua. Entonces, por ejemplo, el río Rímac no está categorizada, ¿no? en dos categorías del ECA. ¿Ya? El mar peruano también, de acuerdo a su tipo de actividad, tiene sus categorías, ¿no? ¿Quién ha puesto estas categorías? Es la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, cuando uno evalúa estos cuerpos de agua, los resultados que se obtienen los vamos a comparar con esas categorías. Entonces está la clasificación de los cuerpos de agua superficiales y los marino-costeros, o sea, para las aguas marinas. Y hay otro instrumento que nos sirve para poder evaluar la calidad del agua, principalmente para aquellos cuerpos o para aquellos vertimientos, más bien, que, valga la redundancia, vierten en los cuerpos de agua, ¿no? Tenemos esta guía para la determinación de zonas de mezcla. Es una guía que nos muestra diferentes metodologías, ¿no? Para determinar, ¿no? La distancia de mezcla entre un vertimiento y un cuerpo receptor. Es importante porque las empresas que han recibido una autorización de vertimiento de un cuerpo receptor tienen que demostrar, ¿sí? Permanentemente que su vertimiento no está afectando, ¿no? al cuerpo de agua. ¿Sí? Para eso se utiliza esta guía de mezcla, de zona de mezcla. Entonces, ¿qué nos muestra el protocolo? Los protocolos nos responden estas preguntas, ¿no? ¿Para qué evalúo? Es la primera pregunta, ¿ya? La primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Se refiere para qué evalúo. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación que quiero hacer, ¿no? al agua, al suelo, al aire, ¿no? ¿Para qué evalúo? ¿Para qué podríamos evaluar? A ver, díganme ustedes. Conservar. Para controlar, muy bien. Para crear planes de conservación. Ya, por ejemplo, para planes de conservación. Bueno, entonces hay varias finalidades por las que evaluamos, ¿no? Para cumplir las normas, por ejemplo. Hay una necesidad si uno tiene un vertimiento, ¿no? Hay una necesidad de que tenemos que cumplir la norma. Entonces,
Esa es una finalidad. Otra finalidad, la que nosotros hacemos, por ejemplo, con fines de investigación, ¿no? Queremos saber, ¿no? La calidad del agua, las causalidades de una contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, evaluar la problemática de un cuerpo de agua, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere para qué evalúo. Y es muy importante, ¿no? Por ejemplo, dentro de los instrumentos de gestión hay varios tipos de instrumentos de gestión, no solamente este LIA, ¿no? Por ejemplo, hay un instrumento que se llama DIA, ¿no? Eh, eh, Hay otro instrumento que se llama evaluación estratégica, EVAP, ¿no? Hay otra evaluación que se llama evaluación preliminar, ¿no? La evaluación preliminar es para decidir qué tipo de instrumento aplica a un determinado vertimiento, ¿no? Por ejemplo, si hay una actividad que tiene poco impacto, ¿no? Ahí se aplica el DIA, que se llama el diagnóstico, declaración de impacto ambiental, ¿no? Pero si un vertimiento, si el impacto es fuerte, ¿no? De un vertimiento, entonces ahí se aplica el estudio de impacto ambiental, que es el más avanzado, el de mayor detalle, ¿no? Entonces, es muy importante esto de para qué evalúo, o sea, la finalidad, ¿no? Porque dependiendo de eso, vamos a aplicar los demás pasos del protocolo, ¿no? ¿Dónde evalúo? Se refiere, ¿no? A las consideraciones que se aplican y los criterios que se aplican para establecer qué cosa, las estaciones de monitoreo. Cuando uno tiene un trabajo de evaluación de un cuerpo de agua, ¿no? Un primer paso es evaluar esto, ¿no? De acuerdo a las características al tamaño de mi área de estudio, de acuerdo a las características del área de estudio, voy a determinar cuántas, eh, primero cuántas estaciones, ¿no? Y dónde voy a ubicar esas estaciones, ¿no? Si quiero evaluar el impacto de un vertimiento, ¿no? Bastará con colocar una estación aguas arriba y otra aguas abajo, ¿no? Para saber cuánto impacta ese vertimiento, ¿no? No necesito muchas estaciones ahí, ¿no? Pero si tenemos en el mar o en un lago va a ser diferente, ¿no? Y entonces aquí en el protocolo me va a decir, ¿no? cómo, cómo qué hacer, ¿no? ¿Qué criterios utilizar para poder establecer la cantidad de estaciones, ¿no? Y la ubicación de esas estaciones, ¿no? A eso se refiere dónde evalúo, ¿ya? Dónde evalúo, te repito, refiere a los criterios para definir la cantidad y la ubicación de las estaciones de monitoreo. ¿Qué evalúo, no? ¿A qué se referirá cuando dice qué evalúo? Se refiere a los parámetros, ¿ya? Los parámetros que voy a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a medir en el cuerpo de agua, ¿no? ¿Cuántos parámetros, no? Oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, eh, eh, análisis microbiológico, nutrientes, pH, sólidos totales, salinidad, conductividad, turbidez, ¿no? Una serie de parámetros, ¿no? Que voy a utilizar en mi evaluación, ¿no? Entonces eso se refiere a qué evalúo, ¿no? ¿Qué parámetros voy a evaluar, ¿no? En este monitoreo que voy a realizar? Y por eso decía que es muy importante para qué evalúo, ¿ya? Entonces, según cuál es mi finalidad de mi estudio, voy a determinar los parámetros, ¿no? ¿Cuántos parámetros, ¿no? La otra pregunta que responde el protocolo es ¿cuánto evalúo? ¿Cuál es la frecuencia que voy a evaluar y en qué momento voy a evaluar?
Entonces, por ejemplo, en un estudio de impacto, ¿no? Vamos a evaluar qué es para una pesquería, por ejemplo, en época de veda y en época de producción, ¿no? Por ejemplo, ahí puedo establecer dos monitoreos, ¿no? Uno en época de veda y otro en época de producción, para saber cómo cambia la calidad del agua en estos dos momentos. A eso se refiere el cuándo evaluar, se refiere, ¿no? a la frecuencia del monitoreo. ¿Cómo evaluar? ¿Cómo evaluar? Es el otro, ¿no? Y ahí se refiere exclusivamente a los procedimientos. ¿Qué, qué parámetros voy a medir in situ? ¿Cómo voy a medir estos parámetros in situ? ¿Sí? ¿Qué parámetros voy a tomar muestra? ¿Cómo debo preservar esas muestras? ¿Cuánto tiempo debe demorar esas muestras para analizarlo y mantengan su valor? ¿No? A eso se refiere el cómo evalúo. Todo el procedimiento. Inclusive hay cómo asegurar la calidad del monitoreo. ¿Ya? Es otra pregunta también que ahí no lo he puesto, ¿ya? Que es muy importante. Estoy seguro que en Aguas lo van a llevar con Aldo, ¿no? Cómo reportar la información. También hoy en día hay sistemas ¿no? de la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, que se tiene que reportar, ¿no? Para las empresas que han recibido una autorización de vertimiento, que tienen que reportar frecuentemente la data que van obteniendo. Nos va a dar el tiempo, chicos. Tenemos unos 10 minutos más para... Bueno, creo que no nos da. ¿Ya? ¿Vamos? Entonces, cuando hablamos de agua, esto lo va a ver en el otro curso también, pero solamente para que tengan una idea. El protocolo de agua tiene dos aplicaciones. El protocolo actual del agua tiene dos aplicaciones. Una aplicación, ¿ya? Es el monitoreo de la calidad del cuerpo de agua receptor de vertimientos autorizados. Esto es lo que yo decía. Hay todas las empresas que han recibido una autorización de vertimiento, es decir, tienen un vertimiento en un cuerpo receptor, ellos están obligados a monitorear el cuerpo de agua receptor, no su vertimiento, su vertimiento, por supuesto, es el momento que les han autorizado el vertimiento, tienen que haber cumplido con los límites máximos permisibles, ¿ya? Pero ellos tienen que demostrar además que el lugar donde está, donde descarga su efluente, ¿no? No esté siendo contaminado. Eso es lo que tienen que reportar ellos constantemente. Tienen que asegurar de que ese cuerpo de receptor no está siendo contaminado por ese vertimiento. Y por eso se ha establecido esta primera aplicación de protocolo, ¿ya? Porque eso dice el alcance. ¿A quiénes alcanza esto? A titulares de autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas a cuerpos naturales de agua. A ellos les alcanza eso. ¿Cuál es el objetivo? Lo que les acabo de decir, evaluar el impacto ambiental del vertimiento, ¿ya? Es decir, lo que ellos tienen que demostrar es que su vertimiento no impacta, ¿ya? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron? Sí, ingeniero, pero ¿podría repetirlo, por favor? La última parte. Sí, entonces, ¿ya? El último protocolo del año 2016 tiene dos aplicaciones. Les hago la primera aplicación. Les digo, todas las personas o todas las instituciones que han recibido una autorización de vertimiento, es decir, tienen un vertimiento, un efluente que está descargando en un cuerpo de agua, ¿sí? Tienen que demostrar que su cuerpo de agua o su vertimiento no esté impactando, no esté contaminando a ese cuerpo receptor, ¿sí? Y esto lo tienen que hacer monitoreando ese cuerpo receptor en el lugar de su descarga. Ahorita, ¿no? Vamos a hablar de dónde tienen que medir justamente, ¿ya?
Y el objetivo que es, como les digo, evaluar que su vertimiento no tenga impacto ¿no? en el cuerpo receptor. Eso es. La otra aplicación del protocolo es en general, ¿no? Para cualquiera, incluyendo nosotros. ¿Ya? Es el monitoreo de la calidad de recursos hídricos superficiales general. ¿Sí? Si nosotros queremos medir la calidad del río Rímac, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su grado de contaminación? ¿No? Tengo que aplicar esta parte del protocolo, la segunda aplicación del protocolo. Como dice acá, lo aplica el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y cualquier otra entidad, ¿ya? IGESA, las universidades, quien sea que quiera evaluar un cuerpo de agua, ¿no? Va a recurrir a estos criterios, a estos procedimientos, ¿no? De la segunda aplicación del protocolo. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar la calidad del agua superficial, en general. En general. No hay ahí. Voy a pasar aquí antes de hablarles un poco del LECA, ¿ya? Entonces, para la primera aplicación, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de la primera aplicación del protocolo? ¿Quiénes realizan? ¿Quiénes aplican el primer protocolo? Ingeniero, el alcance que tienes para titulares que hayan obtenido autorizaciones de vertimiento de aguas residuales que hayan sido tratadas a cuerpos naturales de agua. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, miren, y hay una diferencia que les voy a preguntar en el examen. Para la primera aplicación del protocolo, ¿sí? Es decir, para esas personas, para instituciones que tienen vertimientos, sus lugares donde van a hacer sus mediciones se va a llamar puntos de control, ¿ya? Es decir, para la primera aplicación del protocolo, ¿sí? No, los lugares donde se van a hacer, se van a realizar las mediciones, es decir, hablábamos de la pregunta ¿dónde, no? ¿Dónde evaluamos? ¿No? Eso se va a llamar punto de control, ¿ya? En cambio, para la segunda aplicación se va a llamar punto de monitoreo, no, punto no, estación de monitoreo, ¿ya? Hay diferencia acá, ¿ya? Punto de control para la primera aplicación, estación de monitoreo para la segunda aplicación del protocolo. Entonces, en el primer caso, para la primera aplicación, ¿no? Vamos a tener ciertas consideraciones, ¿no? En primer lugar, ¿no? ¿Cuántos puntos de control se van a requerir? Les hablaba, por ejemplo, el cuerpo lótico. Los cuerpos lóticos ya saben que son los ríos o todos los recursos hídricos de movimiento, ¿no? Los superficiales continentales en movimiento, ¿no? Esos son los lóticos. Entonces, para los ríos solamente necesitamos dos puntos de control, aguas arriba y aguas abajo. ¿Dónde van a estar ubicados? 200 metros aguas abajo y 50 metros aguas arriba. Es decir, 50 metros aguas arriba va a ser mi punto 1, 200 metros aguas abajo va a ser mi punto 2, ¿no? A la orilla del vertimiento, dice el protocolo. O sea, un vertimiento, ¿no? Si está de repente al margen derecho, no puedo tomar no puedo ubicar mi estación al otro lado del río, ¿no? Porque mi vertimiento está al otro lado, por supuesto, la concentración va a disminuir si voy al otro lado, ¿no? Por eso dice a la orilla del vertimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces a eso se refiere. 50 metros aguas arriba, 200 metros aguas abajo. ¿Ya? Entonces, el otro caso, ¿no? Es cuando los cuerpos se lénticos. ¿Cuáles son los cuerpos lénticos? Los lagos, las lagunas. En esos cuatro, en ese caso, vamos a tomar 4 puntos de control. Ya, mínimo 4 puntos. Y
la ubicación dice 200 metros en diferentes direcciones del punto de descarga. O sea, del punto de descarga, ¿no? Voy a medir 200 metros, ¿no? Y voy a definir 4 estaciones. Lo mismo aplica para el mar, ¿ya? Lo mismo aplica para el mar. Entonces, de mi punto de descarga mido 200 metros en diferentes direcciones y voy a tomar 4 estaciones, ¿no? Y ahí voy a hacer mi medición. Pero, ¿en qué casos podría variar? ¿En qué casos podría variar? Es cuando la distancia de mezcla, ¿no? del cuerpo receptor y el vertimiento, ¿no? Es mayor a 200 metros. En esos casos puede ser más alejado de los 200 metros. O sea, puede ser mayor de 200 metros siempre y cuando se demuestre que la zona de mezcla o distancia de mezcla supera los 200 metros. Entonces, y para eso no se utiliza una ecuación que ¿no? De esta institución UCEPA americana, ¿no? Y nos muestra, ¿no? Que está justamente en esa guía que les dije, la guía de determinación de zona de mezcla. Ahí están las fórmulas para determinar justamente esa zona de mezcla. ¿Para qué? ¿A qué le conviene pues al titular, ¿no? Que tiene un vertimiento? Es tomar lo más alejado posible porque baja la concentración, ¿no? Respecto a su vertimiento. Pero lo tiene que hacer a 200 metros. Lo puede hacer más allá siempre y cuando demuestre que su zona de mezcla, ¿no? Va más allá de los 200 metros, ¿no? Y para eso lo tiene que demostrar, ¿no? Aplicando esa guía que les había citado cuando hablamos de instrumentos. Otros aspectos que se consideran para determinar el punto de control son la accesibilidad, ¿no? También, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Se respete, salvo, ¿no? que sea un lugar ya muy inaccesible, ¿no? Se podrían considerar, ¿no? Inmediatamente el lugar más accesible posible, ¿no? Esa es la profundidad de las muestras también es muy importante, ¿ya? Cuando un cuerpo de agua, ¿no? es menor a 5 metros de profundidad o tiene menor a 5 metros de profundidad, entonces basta con una muestra de superficie. Bueno, principalmente en los cuerpos lóticos, ¿no? Es superficie, pero si tuviéramos un río que tiene más de 5 metros de profundidad, ¿no? Como por ejemplo el Marañón, en algunas zonas ya ríos muy grandes, ¿no? Ahí sí vamos a pasar, ¿no? Igual que en los cuerpos lénticos, ¿no? Por ejemplo, en los cuerpos lénticos, ¿no? Si es menor a 5 metros, ¿no? Suficiente con una muestra de superficie, ¿ya? Y es un lago, una laguna, con entre 5 y los 10 metros, entonces tenemos que tomar una muestra de superficie y otra en fondo, ¿ya? Y se supera los 10 metros, ¿no? Superficie, medio y fondo, y así sucesivamente, ¿ya? Porque hay zonas donde vamos a tener en el mar, por ejemplo, ¿no? Son cientos de metros de profundidad en algunos casos, entonces ahí necesitamos varios niveles de profundidad para poder tener una evaluación adecuada del agua, ¿no? De la columna de agua, ¿no? Igual sucede con el mar también, ¿ya? Quería mostrarles el ECA. Aquí tienen el ECA de agua, ¿ya? Vamos a tener 4 categorías, ¿no? La primera categoría es de uso poblacional y recreacional, ¿ya? Y dentro de esa categoría poblacional y recreacional tenemos subcategorías, ¿ya? Las subcategorías, como ven ustedes, ¿no? Dentro de la categoría poblacional, ¿no? Tenemos A1, aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, o sea, solamente necesitan aplicarles cloro, ¿no?
hay varios ríos o lagunas que no están contaminadas, ¿no? Y solamente se puede tomar el agua de ahí y echarle cierta cantidad de cloro y ya, ¿no? Pues es apta para consumo humano. Entonces, eso se refiere. Es decir, son las aguas de mejor calidad, ¿no? Después tenemos A2, ¿no? Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, ¿no? Son tratamientos de sedimentación, es decir, con tratamiento físico, básicamente. ¿Ya? Que la mayoría de centros poblados tienen este tipo de tratamiento físico, o algunos no tienen nada, están en el A1, por ejemplo, los pueblos muy pequeños tienen el A1 nomás, en el interior del país sobre todo, ¿no? A3, ¿no? Categoría A3 son aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado, ¿no? Ya son aguas contaminadas, ¿no? Por ejemplo, el agua del Rima que llega para la Tarjea, ¿no? Tiene, pues, ¿no? Tratamiento, como les hablé, ¿no? Tratamiento primario, secundario y hasta terciario para poder ser apto para el consumo humano, ¿no? La categoría B, o la subcategoría B, ¿no? De la categoría 1, ¿no? Es el agua que sirve para recreación, ¿no? Ahí tenemos dos subcategorías, que es la B1, son para el contacto primario, y B2 para contacto secundario. El contacto primario, cuando hablamos de recreacional, principalmente son las actividades de baño, de recreación que hacemos en la playa o en las piscinas, ¿no? A eso se refiere, ese uso recreacional. Y de contacto primario se llama justamente a los que cuando nosotros nadamos, por ejemplo, en el agua y estamos totalmente dentro del agua, ¿no? Ese es contacto primario, ¿no? Y contacto secundario es cuando nosotros realizamos una actividad, pero no estamos nadando, sino estamos en una embarcación, por ejemplo, canotaje, estamos haciendo, ¿no? Pesca deportiva o o competencia de veleros, cosas como eso, ¿no? Entonces no estamos directamente en el agua, sino que estamos aislados, digamos, ¿no? Pero estamos haciendo esa actividad, ¿no? Y utilizamos el cuerpo de agua para esa actividad. La segunda categoría es la extracción para cultivo y otras actividades marino-costeras y continentales. Entonces son para actividades extractivas, para la pesca, ¿no? Pero también para cultivo de especies. Ahí tenemos varias subcategorías, como vemos, que es C1, C2, C3, C4, dependiendo de las zonas y el tipo de especies que se crían, ¿no? El C1, por ejemplo, extracción y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en aguas marino-costeras. La C2, extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en aguas marino-costeras, ¿no? La C3, ¿no? Especies marino-portuarias, industriales o de saneamiento en aguas, ¿no? Marino-costeras, ¿no? En la C4, extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas, ¿no? Pues dependiendo de la actividad, entonces se categorizan esta categoría 2, ¿no? Categoría 3 son el agua que sirve para riego de vegetales y bebida de animales, es decir, el agua para fines agropecuarios, ¿ya? Y ahí tenemos subcategorías también, la de 1, de 2, ¿ya? De riego de vegetales y bebida de animales, ¿no? Y la categoría 4 es para conservación del ambiente, es decir, son las aguas que están en zonas de conservación. A eso se refiere esta categoría 4. Conservación del ambiente acuático. ¿Ya? Todas las áreas de conservación, ¿no? Donde involucre ecosistemas acuáticos, a eso se refiere esta categoría 4. ¿Ya? Entonces son estas 4 categorías: poblacional y recreacional, extracción y cultivo de actividades marino-costeras y continentales, ¿sí? La de riego de vegetales y bebida de animales, es decir, agropecuaria, ¿no? Y la categoría 4, que es para la conservación del ambiente acuático. Bueno, jóvenes y señoritas, por ahora vamos a terminar aquí, ¿ya? Ya más adelante seguiremos hablando más quería hablarles del aire también, pero ya no hay tiempo. Ya, ya vemos cómo recuperamos, nos falta recuperar otra clase porque entiendo que van a viajar el miércoles, ¿no?
Sí, ingeniero. Ujú. Y ya, a ver si programamos, ¿no? Nos coordinamos y programamos otro horario de recuperación ya para cumplir con nuestro sílabus. Ya, inclusive esta clase, hoy día quería terminar los dos temas, pero no se pudo. Pero hay que coordinar para recuperar tanto lo que es el aire y lo que es la biodiversidad, que están dos temas pendientes antes de la otra semana que nos toca. Muy bien, gracias y buenas noches. Buenas noches, ingeniero. No, profesor. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, buenas noches, Hasta luego, ingeniero. hasta luego.